El estudio que vamos a hacer ahora se llama, y voy a explicar un poco, se llama Asuntos Jurídicos del Calendario. Asuntos Jurídicos del Calendario. Sí, yo estaba grabando lo que dije anteriormente, pero es algo separado para promoción. Y la razón por qué yo tengo que enseñar este tema es porque hace 3 años yo he estado lidiando con un problema en el mundo americano. En el mundo de habla inglesa se ha levantado un movimiento por personas que yo conozco, que eran mentores en mi vida hasta cierto punto, en los 1998, 9, 2000, 99, 2000, 2001. Por cierto, estuve trabajando con uno hasta el 2013. Hasta el 2016, perdón. Y por alguna razón u otra, para mantenerse ahora en relevancia, pues han adoptado un tema que honestamente no tiene lógica y me sorprende. Y ahora esto ha causado un caos tan grande en el mundo americano, en la cual ahora hay mínimo 4 o 5 calendarios a la misma vez. Hay personas que están guardando Sukkot este mes, ya están guardando Sukkot y están fuera del ámbito, del orden que Dios establece. Pero honestamente no me interesa porque no quieren escuchar. El mundo latino ahora, el mundo de habla inglesa, se ha metido en unas trincheras de que Israel no son el pueblo de Dios, que son ahora los creyentes en Yeshua, de que el pueblo que está allí ahora mismo son unos farsantes que son házaros y que no son pueblo de Dios, de que el templo ya no está vigente, que es el orden de Melquisedec. Es como que estamos regresando atrás. Después del virus de COVID, el nivel, no entiendo qué pasó. Ha ido completamente retrasando. Se adoptó una teología que se llama el calendario de Enoch, que es curioso que un hermano de México hace poco me escribe y me dice, oye, pero ¿tú has escuchado este calendario? Sí, obvio. Ese calendario ha causado caos en el mundo americano los últimos 4 años, 3, 4 años. Y he tenido que lidiar con ello, por eso yo hice un estudio en inglés acerca de esto. Y ya entró en el mundo latino y va a ser el próximo debate y caos que va a caer en todas las reglas, en todas las ramas de comunicación del Internet. Y yo quiero que ustedes, los estudiantes del camino, los que están aquí ahora mismo, por lo menos adelantándome, porque me van a preguntar. Y lo voy a hacer ahora para que no me tengan que preguntar más. Y lo pueden estudiar y lo pueden validar. Tenemos que prepararnos. Porque, en mi opinión, este es como el último clavito de lo que va a ser el caos más grande de este movimiento. El calendario de Sadoc fue la razón por que yo me removí del mundo raíz hebrea americano. Y en Latinoamérica me removí de lo que es raíces hebreas por razón de lo que el padre que murió en la cruz. Yo no puedo ir con esa línea, no va. Tiene que haber una batalla en la cual vamos a pelear y nos va a meter una trinchera y esa no va. Porque la Biblia no dice que fue el padre que murió en la cruz. Fue el Mesías. Estamos claros en eso. ¿Okay? Usted quiere argumentar de ese punto, allá ustedes. Pero la Biblia es bien claro, ¿okay? Que fue el hijo fue el que murió en la cruz. ¿Okay? Entonces, yo lo que quiero que usted esté informado. Entonces, vamos a cubrir este tema lo mejor que podamos. Y ahora, basado en lo que encontraron en el Qumran son recursos que yo utilizo. Un recurso histórico, así como cualquier otro libro que yo tengo. Son recursos. No están por encima de la Biblia. Si yo te cito un Gain o Milgram o Joe Good o lo que sea, ellos no están por encima del texto. Es un recurso que me ayuda a entender algo que yo no he cubierto, que ellos han estudiado. O algo que yo he estudiado, que ellos han validado. Y te lo voy a dar como un precedente de validación. Están los recursos primarios. Hay libros que son primary sources. Que cuando tú tienes un libro que es un source book. Un source book. ¿Dónde está ese libro ahora? Es source book. Quiere decir que el libro está citando recursos validados. Que ninguna persona debe refutarlo. Porque en realidad proviene de una línea validada. Es como decir, si yo te digo algo
que alguien dice que yo digo, pero yo te digo lo opuesto, yo tengo que tener más credibilidad porque yo soy la persona que te lo estoy diciendo. Ahora, si no te digo la verdad, pues yo también tengo la culpa. Ok, entonces la primicia de este calendario es que ahora el lugar donde se dirige el calendario parte de la montaña del Qumran, porque los que se fueron al Qumran eran los verdaderos sacerdotes y los que estaban en Jerusalén no eran válidos por la corrupción y pensando que no eran hijos de Aarón y pensando que no eran, porque había corrupción de la línea sacerdotal, de sumo sacerdote, por ende para ellos todo el sacerdocio era corrupto, entonces no se debe guardar nada de Jerusalén y el único calendario que servía era el del Qumran. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Eso es descartando, minimizando el sacerdocio que Dios estableció. Eso es descartando Ciudad Jerusalén, donde Dios ha puesto su nombre. Entonces, en vez de yo argumentar con ella, por cierto, yo lo que hice cuando escuché de eso 3 años atrás, llamé a mis recursos en Israel. En Israel conozco personas de Haifa University que saben el hebreo. Le pregunté, ¿tú has escuchado de lo que es el calendario Sadoc? Sí, eso fue descartado hace como 15 años. Sí, ¿qué pasó? Fue por esta persona que escribió un artículo. Y da la casualidad que la persona que se está basando este calendario es basado en ese artículo que fue descartado casi 10 años atrás, 15 años atrás. Me enviaron el artículo de la persona que yo lo leí. ¿Okay? Ella era una experta en Kabbalah, pero se puso a escribir fuera de su ámbito. Es una académica, pero fuera de su ámbito. Y la agarraron los expertos de lo que es los calendarios, que los tengo por ahí, no los tengo ahora mismo. Los expertos del calendario la agarraron y la hicieron como panteleta pentecostal y ella tuvo que decir que estaba equivocada en su primicia, pero obviamente eso la gente no lo lee acá. Entonces, en vez de discutir quién está acá correcto, quién no está correcto, que es como un ara y empuja y alar de teología y dogma y quién es el que está correcto o no. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en referencia a cuándo son las fiestas, quién determina las fiestas, cómo se determinan las fiestas, de dónde se determinan las fiestas y cómo. Y dejemos que la evidencia establezca la verdad. ¿Ok? Y la razón por qué tengo que cubrirlo, aunque estoy muy cansado ahora mismo, es porque yo necesito que ustedes, los del camino, que sacaron el tiempo para estar en el curso, estén informados porque va a llegar a su lugar. Créemelo. Ya empezó en México. Una persona que era muy influenciada antes en lo que eran raíces hebreas, ahora tomó la zanahoria de la carnadita y se fue corriendo con eso. Y eso va a entrar, especialmente en las ramas dentro de lo que es lo que guardan Torah, que todavía son cristianos, que están buscando descartar, minimizar Jerusalén, el templo, el sacerdocio y esas cosas, lo van a usar. Créeme que eso es lo próximo que viene. ¿Ok? Así que vamos a establecer lo que la Biblia dice para que cuando venga ese reto usted pueda decir, no, estamos contentos con lo que estamos siguiendo porque se valida con la Biblia, no con teología. Ahora, el punto aquí no es si está correcto o no. El punto es si es legal o no. Esa es la clave. ¿Cuál es el calendario legal? No es si están correctos o no, porque cuando yo escuché los videos de la persona americana que puso, obviamente, mira qué interesante, se reunió con muchos líderes americanos. Yo lo conozco a la persona de 1999. Ha ido a mis cursos del templo. Lo conozco de años. Conozco a amigo mío. Vive a 20 minutos de aquí. No es mala persona, muy buena persona. Pero se reunió con líderes de todo el movimiento, menos con Joe Good y conmigo. Todo el estudio tiene que ver con el templo. No estamos diciendo que nosotros somos la única autoridad o que tenemos todo figurado, pero esas son las áreas que nosotros estudiamos. Entonces, por cortesía, uno pensaría que, wow, pero fuiste a todos lados. Vives cerca de mi casa. ¿Por qué no me diste la oportunidad por lo menos de escucharte? Estás presentándola, creo que por lo menos por respeto, dame el privilegio de escuchar lo que tienes que decir, aunque no esté de acuerdo contigo. Bueno, pues lo que escuché fue que no quiso reunirse con nosotros porque sabía que no íbamos a estar de acuerdo con él. Ok, pero por lo menos me da el privilegio de escuchar. Pues yo estudié, yo vi los videos. Yo vi 2 de los 4 que puso. No pude ver más nada.
porque como uno estudia el templo, pudo ver los errores de lo que estaba llevando. Ahora, mucha de la información histórica estaba correcta, pero sus conclusiones estaban incorrectas porque no estaba conectándola con la función del templo. Entonces tenemos que ser honestos, ¿ok? De que sí, la información histórica está correcta en algunos aspectos, pero la conclusión, lo que dedujo él, no se alinea con la información o con el contexto legal bíblico. Porque la verdad, y lo que vamos a investigar hoy, es que no es del Qumran que Dios establece y puso su nombre, fue de Jerusalén. Entonces, vamos a continuar ahora estableciendo una base, porque quiero que lo escuchen. Entonces, vamos a ver lo que está ocurriendo. Hay diferentes calendarios en la Biblia, no vamos a hablar acerca de eso. Ya yo he cubierto esto en otros estudios, pero el calendario era importante en el mundo antiguo para regular actividades agrícolas, religiosas y legales. Entonces, sabemos que hay un calendario lunar que se usaba comúnmente en todo el antiguo cercano oriente. Este calendario lunisolar era parte integral de la cultura israelita y se refleja en los escritos del Antiguo Testamento. El año nuevo solía celebrarse en primavera, agrícola, el año nuevo agrícola. Recuerden esto, este es el año civil y este es el año agrícola. Entonces, estamos enfocándonos en el año agrícola, no en el civil. ¿Okay? No el conteo de los Shemitah y del sabático y no el conteo de los jubileos. Estamos enfocándonos solamente en el conteo de lo que es los meses agrícolas, porque con eso está vinculado el altar y el templo con los frutos de la tierra. Estamos claros en eso. Entonces, dice, al comienzo de la temporada de crecimiento, con el mes de Nisan, que es Aviv, la Pascua se celebra en el primer mes, por lo que se conmemora que su conmemoración estaba vinculada con la observancia del comienzo del año, que es basado en Éxodo 12, versículo 2, que dice, este será para ti el principio de los meses, agrícola. ¿Estamos claros en eso? La fiesta de las trompetas que se celebraba durante el séptimo mes, o Tishri, septiembre, se llama Rosh Hashanah, que es cabeza del año. Ese es el nombre que se le da a cabeza del año a civil. Se marcaba el final del año agrícola. Y vamos a aprender algunas cosas que son importantes. El calendario lunar, ¿cómo trabaja? Un calendario en que los meses se contaban según el ciclo lunar, a los años según el ciclo estacional. Nisan, el nombre babilónico, el primer mes del calendario lunar utilizado por los judíos. Fiesta de las trompetas. Por cierto, el primer mes del calendario babilónico es Nisan. Comenzaba el 5 de Nisan, por 12 días había una celebración a Kitu, ¿okay? Que se celebraba lo que era el comienzo de lo que era la celebración de primavera. Pero en el antiguo cercano oriente tenían dos nuevos años, en el invierno, otoño, y en la primavera. Eso no es nada nuevo. En la Biblia, el otoño comienza el conteo de los años desde la creación. En Nisan comienza el conteo del año agrícola. Son dos cosas diferentes. Tishri, el nombre babilónico del séptimo mes del calendario lunar utilizado por los judíos. Rosh Hashanah, el año nuevo hebreo. La frase en hebreo significa cabeza del año. La festividad se celebra en el primer día, el séptimo día, y ya sabemos eso. El inicio del mes se contaba con el primer creciente visible de la luna nueva. El mes lunar duraba entre 29 y 30 días. Ya se sabe, se calculaba todo el tiempo. El hecho de que se tenía que ver con la vista para mirar la luna, mira qué interesante. La persona que pone la foto todos los meses, que muchos de ustedes las usan en las redes, es mi amigo. ¿Okay? Joa Levy. Él lleva años, él es ortodoxo, él guarda el calendario regular judío, pero como él levita, le gusta practicar lo que es ver la luna todos los años, todos los meses. Cuando la ve, pone la foto en el internet. Y todo el mundo piensa que él está regiéndose por eso. Cuando yo lo llamo, digo, Joel, ¿qué tú estás haciendo, mijo? Estás poniendo la foto.
Dice, güey, que a mí no me interesa lo que la gente piensa. Yo sé que yo sigo el calendario legal. Eso es para practicar que la gente vea la luna. Y yo digo, bueno, sí, tú sabes que es para tú practicar, pero la gente piensa que tú te estás riendo por eso. Y me dice, es típico judío. A mí no me interesa. Ellos deben saber más que eso, tú sabes. Esa es la mentalidad de él, lo entiende, él lo sabe. Pero el mundo occidental no. Entonces me crea un problema. Yo le digo, sí, el problema es que soy yo que tengo que arreglarlo, porque me preguntan a mí. Pero es parte de la mentalidad judía. Quiere decir que en el mundo antiguo ellos contaban los días. El calendario, judío, lo máximo que tiene son 30 días, no puede ir más que ellos. Una pregunta. ¿Ustedes han leído? No sé si lo han leído. Este tratado que se llama el de Mishneh Torah, Hilkot Shekalim, Hilkot Kiddush HaChodesh. Todo este librito te habla de cómo calculan la luna, cómo ponen todo. Esto es algo que pues, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que validarlo, hay que verificarlo. Todo se ha leído. La información está disponible. Te dicen hasta cómo ver la luna, te explica todo. Esto es algo que fue escrito mucho tiempo atrás. No es nada nuevo. ¿Ok? Entonces, ellos entienden y te lo dice aquí al principio. Voy a buscar. Dice, both of those mitzvah, los dos mandamientos, dice aquí en la introducción. En la introducción lo dice. Dice, estos dos mandamientos, la donación del medio ciclo y la santificación de la luna nueva, están conectadas con el Mesías y la futura redención. Porque es en esa era en la cual las ofrendas comunitarias van a ser restauradas, y va a ser en esa era en la cual la santificación de la luna, de la nueva luna, va a regresar basado en verla. Ellos lo saben. Ellos entienden que legalmente fue establecido porque los judíos fueron exiliados de Israel por los romanos. Y aunque el templo no existía en el tiempo cuando fueron exiliados, ya en el tercer siglo, siempre existió un tipo de Beit Din, un tipo de Sanedrín en Israel. Y ellos pues se mantenían, aunque no tenían la jurisdicción como tenían antes, en referencia a las cosas santas del templo, porque ya no existía. Pero en referencia a la luna nueva y ver los casos legales, se reunían. Hasta que los romanos por fin dijeron, si ustedes no se van, mueren. Y ellos pues siempre tenían que calcular la luna, pues lo máximo son 30 días. Si tú no la ves, el 29, el 30 ya tiene que proclamar un nuevo mes. Voy a buscarte otro libro. A ver si lo encuentro ahora. Si nunca lo encuentro cuando cito. No lo voy a encontrar, así que no se lo voy a dar. Entonces, ese mismo es. Estas calculaciones son tan estrictas y tan significativas que aquí este libro por Arthur Spear, como ellos siempre contaban los días, porque son cíclicos, la luna tiene cierta cantidad de días, no puede ir más de allá, pues ya ellos siempre lo sabían, siempre estaba calculado, porque recuerda que las fiestas tienen que comenzar en un tiempo señalado, tienen que comenzar en la primavera, no en el invierno. Y está vinculado con dos cosas. La luna nueva, pero la luna nueva no es el nuevo mes si el Aviv, primavera, ha llegado. ¿Cómo se sabe si la primavera llegó? Si la cebada está lista. Si la cebada está lista, llegó el mes de Aviv. Quiere decir que cuando la cebada esté lista, la próxima luna nueva es primavera. Sin la cebada, no hay luna nueva. Siguen. Si hay una luna nueva, pero la cebada no está lista, no se puede proclamar. Sin templo, viene entonces, tiene que haber cebada en Israel, ¿ok? Pero no se puede hacer nada con ella porque no se puede presentar el Homer, porque no hay altar. Levítico 23 te dice que se tiene que dar el Homer al sacerdote para mecerlo delante del Señor. Entonces, cuando el templo es destruido, ellos mantienen el conteo. Y cuando veían en Jerusalén, en Israel, que la cebada estaba lista, sabían que esa nueva luna estaba lista.
Es interesante que aquí tienen un conteo de los 1900 hasta el año 2100, donde saben exactamente cuándo van a caer las fiestas. Y así ha sido. Por cierto, cuando yo fui en 1966, que fue el año que yo nací, en abril del 66, yo nací, abril del 66, yo nací en el primer día, el 11, el Hol Moed, April 11th, que ese ya es el 21 del calendario hebreo. Yo estaba ya en el medio de Pesaj, en los últimos días del día de Pesaj. Y cuando viva hasta los 100 años, que es 2066, lo puedo seguir más. ¿Ok? ¿Usted sabe cuándo va a ser mi cumpleaños? ¿Qué día cae? En Pesaj. En Pesaj, que es mi cumpleaños en el 2066. Qué manera de irse, ¿eh? ¿Verdad? Comer el pan sin levadura. La figura de devorando la muerte, absorbiendo la muerte, dormir y despertar en el reino. ¡Wow! Eso es lo máximo. Entonces, ellos tienen aquí el conteo. Quiere decir que el conteo siempre existió. Ok, entonces, esto lleva un conteo que son de 29 a 30 días, 12 meses lunares, sumaban el año 253, 354 días. Debido a las variaciones en el momento en que la luna podía verse visible por primera vez en diferentes lugares, la obra rabínica, la Mishnah, estableció que la observancia de la luna nueva en la región de Palestina o Israel sería el inicio oficial del mes, porque se tiene que proclamar de Jerusalén, no es un invento de los rabinos. La razón es porque tiene que ser proclamado de Jerusalén, donde Dios ha puesto su nombre. Ahí donde estaba el calendario en el primer siglo con el Sanedrín, era de Jerusalén. Legalmente tiene que ser de ahí. Dice, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento utilizan meses lunares para las fechas de los eventos, pero a veces aparecen diferentes nombres para los meses en la Biblia. Los nombres babilónicos son los más comunes y parecen haber sido adoptados después del exilio. Eso no es ningún problema, porque Aviv es cananeo. Nombre Aviv es un nombre cananeo, significa primavera. Nadie está adorando a Aviv, es el tiempo del año, igual que Nisan. ¿Okay? Si es así, no pueden manejar un Mazda, no pueden ponerse la ropa Nike, no pueden decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no pueden decir enero, febrero, marzo, abril, junio, julio. O sea, tenemos que llevar momentos que no son objeto de adoración. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo puedo probar? Pregúntame, Rico, ¿cómo lo puedes probar? Bueno, Pablo tenía un estudiante que se llamaba Apolo. ¿Él se cambió el nombre? No. ¿Por qué no? Porque nadie está adorándolo a él. Tenía un nombre de un dios de los romanos, pero ese es un nombre de él. Ok, seguimos. Entonces, la literatura judía en el periodo del Segundo Templo indica que una amplia variedad de grupos sectarios seguía tanto el calendario lunisolar tradicional como el calendario solar de 364 días. El uso del calendario solar se atestigua principalmente en el libro de los jubileos y el rollo del mar muerto. Y aquí es que todo el mundo buscando, sacando 5 patas al gato, no usan esto como un recurso para estudiar el tiempo intertestamental. Lo están utilizando ahora como si fuera la escritura. Entonces, no entiendo. Ellos minimizan los recursos rabínicos y los estudios académicos y todo lo que puedo aprender, pero estudian libros que no son canonizados, que no están en la Biblia. El libro de Jubileos es un recurso porque es un libro apocalíptico y son apócrifos que yo puedo ver cómo creían, cómo pensaban que decían, pero yo no puedo usar el libro de Jubileos y los rollos de mal muerto como si fuera por encima de la escritura para establecer y ir en contra de la ley. Pero yo le mostré el Qumran con el rollo de Melquisedec. ¿Para qué? Para validar lo que el libro de Hebreos dice, no para usurpar lo que el libro de Hebreos dice. Muy diferente. Para apoyar, no para eliminar un mandamiento. No se puede hacer eso. Porque si hacen eso, estamos regresando al cristianismo. Eso fue lo que se hizo. Es lo mismo, pero ahora con raíces hebreas. No podemos hacer eso. Y aquí voy a hablar directo al punto, porque esto ha creado tanto caos, y no es tanto el caos,
sino es la arrogancia de las personas que no estudian alguna cosa. Piensan que lo tienen figurado y ahora han causado una fragmentación del movimiento en inglés que ya ni la gente se habla. Hay gente que no me habla porque no guardo el calendario de Sadoc y tienen su propio Sukkot y ellos no le hablan a los que no siguen ese. Uno de los líderes lo dijo: si no siguen este calendario, no me sigan. Perdió el 40% de su Sukkot. Y él tenía sobre 1,000 personas a cierto punto. ¿Por qué? Porque él pretende estar correcto en vez de investigar la información. Y eso es culpa de todos nosotros, porque cuando entra algo nuevo, no pasamos el procedimiento que ocurrió con Pablo. Cuando Pablo empezó a enseñar el evangelio entre los gentiles, él fue llamado a Jerusalén. Y allá él tuvo que dar cuentas de lo que estaba diciendo. Y tuvo un testigo con Pedro. Y se le dio una carta promoviendo lo que se estaba enseñando, en la cual todo el mundo, después que esa carta fue dada, la gente seguía a Pablo, porque él fue prácticamente recomendado por el Concilio de Jerusalén, en la cual estaba encargado del evangelio. ¿Dónde se encuentra eso hoy? Cualquier persona puede enseñar algo sin validarlo, solamente por una revelación personal. Y todo el mundo lo sigue ciegamente. Y después defienden lo que no se puede defender. Y no somos responsables con las cosas santas. Recuerde, yo les dije que llegó el momento de defender las cosas santas de Dios. No nuestro ego, no nuestro entendimiento, las cosas santas. ¿Cómo se pueden resolver estos problemas? Poniendo la información, el counter argumento. ¿Cuál es la evidencia acá? Compárala con lo que se está presentando y permitimos que la evidencia establezca la verdad, no nuestra pelea por el ego de quien está correcto. Mi intención no es decir que estoy correcto, porque por lo menos le dediqué 3 meses estudiándolo. Cuando salió le dediqué 3 meses estudiándolo. Leí la información para yo estar contento y saber que me estoy guiando por la línea correcta. Y si estoy equivocado, lo voy a rectificar. Pero hasta el momento no puedo justificar seguir un calendario que va en contra del que Dios establece. Y que el judío está siguiendo. Y recuerde, yo no todo el tiempo seguía el calendario Gilel. Yo comencé como todo el mundo en Raíces Hebreas, creando mi propio calendario y todos los años era algo diferente. Un año había como 3 Sukkot que celebrábamos. Hasta que me puse a estudiar y yo dije, wow, estoy equivocado. Tengo que alinearme con lo que legalmente se aplica. ¿Ok? Seguimos. Dice, el ciclo lunar y el ciclo solar presentaban un desfase anual de unos 11 días. Por lo que el calendario lunisolar se corregía periódicamente para realinear los meses lunares con las estaciones. Porque tiene que ser de acuerdo a su tiempo. Si no, Nisan, si eso no existe, el mes de Nisan puede caer en el verano. Y tiene que ser de acuerdo a su tiempo. Moed. No es a cualquier momento. El método más común para conciliar los calendarios era añadir un mes adicional cuando es necesario. Lo que se denomina como una intercalación. Lo que mantenía la alineación de los meses y las estaciones. Esa es la clave. Es porque tiene que ser de acuerdo a sus tiempos y sazones. Pesach no se puede celebrar en mayo. Tiene que ser entre marzo y abril, basado en el tiempo de la cebada. Y me alegro tanto que Dios lo hizo de acuerdo a las estaciones y el ciclo agrícola. Si no lo hubiera hecho de esa forma, ¿qué problema tuviéramos hoy día en el mundo, incluyendo el mundo judío? Al vincularlo con el templo, con el concepto agrícola y el Sanedrín, remueve cualquier cosa y a otra persona en el judaísmo mismo de determinar diferentes calendarios. Por eso tú no los ves. En el judaísmo no lo ves y ellos lo están haciendo bien. Que hay errores en todas cosas y sí es posible, pero legalmente es el que está vinculado. ¿Ok? Entonces, dice, lo que mantenía alineación entre los meses y estaciones. La intercalación se realizaba con mayor frecuencia por decreto real en Mesopotamia alrededor del año 500 antes del Mesías durante el periodo persa.
se desarrolló una fórmula matemática para la intercalación basada en la correspondencia entre 19 años solares y 235 meses lunares. Se intercalaban 7 meses por cada periodo de 19 años. ¿Por qué hacían eso? Para que en Israel es fácil. Recuerda, están fuera de Israel. Pero en Israel es fácil. Porque llega el invierno, lo puedes ver por el invierno, llegan las lluvias tardías, primavera, viene la cebada, ok, esa luna nueva es de Nisan, Aviv. Pero si está fuera de Israel, cuando regresan a Israel, están ahora por la luna, viendo la luna, con la cebada, el sacerdocio, el altar, y está el Sanedrín. El Sanedrín era el que declaraba las fiestas, no el sacerdote. Eso es algo que tuve que rectificar hace 5 años atrás. Ellos las santificaban en el altar, pero el que las proclamaba era el Sanedrín, el cuerpo judicial. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir aquí. La pregunta ¿es el calendario Sadoc uno legal? ¿Es el calendario legal? Esa es la pregunta. En realidad eso es lo que estamos buscando. Tendrán su teoría, pero ¿es legal para que la gente deje lo que está sido establecido, que todo el mundo judío ha llevado por los 1800 años? Y ahora nosotros tenemos que cambiar todo y entramos a raíces hebreas, no estudiamos el templo, no estudiamos las ofrendas, no sabemos jurisdicción. El 90% de las raíces hebreas no conoce el mandamiento. Pregúntelo. Pregunte a líderes en diferentes congregaciones si enseñó los mandamientos, separar lo santo y lo profano, lo limpio y lo impuro. Por eso fue que me motivé a hacerlo hace unos años, porque vi la importancia de cubrir algo que no se estaba cubriendo. Porque nosotros somos responsables, como líderes, somos responsables. Entonces, si tú eres parte del camino y en tu congregación no se enseñan los mandamientos, no se enseña el templo y no se siguen las fiestas como se deben seguir, pues no eres estudiante del camino. Estudias conmigo, pero no practicas lo que estamos estudiando. Porque queremos crear un ámbito de orden. Y yo creo que eso se puede ver muy bien en la congregación de Roca Eterna. ¿Me siguen? Ahora, nosotros en Roca Eterna no vamos al judaísmo ni pretendemos ser ortodoxos. Pero estamos siguiendo una liturgia porque se hacía en el templo en el primer siglo. Los creyentes la hacían. ¿Okay? Entonces, el hecho de que estamos siguiendo un orden. Y seguimos un calendario legal porque lo hemos estudiado y hemos llegado a la conclusión que eso es lo que podemos seguir. Entonces, vamos a entrar al tema. Voy a hacer unas preguntas. Evidencia del calendario en el primer siglo. Esto es después de la resurrección. Porque se está diciendo que el sacerdocio no es legítimo, que Jerusalén no era legítimo por la corrupción, que el templo no es legítimo por la corrupción. Pero es interesante que después de la resurrección, Yeshua nunca mencionó nada sobre ningún problema con los calendarios. ¿Cuándo Yeshua mencionó un problema con el calendario en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo Yeshua dijo algo en contra de los sacerdotes en referencia al calendario, al nombre sagrado, a las fiestas? Él habló de la corrupción de opresión que llevaban al pueblo imponiendo la pureza ritual por encima de la pureza moral, fuera del ámbito del templo. Pero él nunca habló en contra del calendario. Él nunca habló en contra o diciendo algo acerca del nombre sagrado. Él nunca habló en contra de Jerusalén como lugar de autoridad. Al revés, la casa de mi padre sacó las mesas para limpiarlo de alguna corrupción, de opresión. Entonces, estamos aprendiendo. Nunca dijo nada sobre un nuevo calendario. Nunca dijo nada sobre un nuevo sacerdocio. Oportunidad perfecta. No, ahora yo soy orden de Melquisedec. Yeshua nunca dijo nada. Pablo nunca dijo eso. Pedro tampoco. ¿Dónde tú encuentras la evidencia en el Nuevo Testamento en la cual literalmente dice que Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Mateo, Marcos, Lucas dijeron que ellos eran del orden de Melquisedec? Ningunos.
Y anteriormente en el curso del templo te enseñé acerca del por qué la función del sumo sacerdocio en el libro de Hebreos. Pero eso nunca se lo autodesignó el Mesías. Esa fue la función que él vino a hacer. Ok, entonces, nunca le dijo nada a los apóstoles que dejaran de ir al templo. Al revés. Pedro y Juan subieron al templo a la hora de oración. Pablo subió al templo. Por cierto, estaba apresurado en Asia para llegar a guardar Pentecostés. Pero tú no guardas Pentecostés al menos que guarde Pesaj, porque el conteo del Omer se comienza después del día del 16 de Nisan, y por ende, él sabía cuándo era Pentecostés. ¿De dónde salió ese decreto de guardar Pentecostés entonces? Del Qumran. Entonces, ¿por qué Pablo no fue al Qumran para el anuncio del voto nazareo? Él no fue, en ningún lugar dice que Pablo fue al Qumran para subir a las fiestas. En ningún lugar. Entonces, ¿por qué la gente cree esto? ¿Por qué no estudian el templo? Es fácil, y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo. El que no estudia el templo en estas cosas cae en estos errores, porque las fiestas están vinculadas con el altar. Números 28 y 29. A mí me gustaría que la audiencia, especialmente los que están en objeción con el templo, pudieran por lo menos, ¿cómo lo digo? Escuchar un poquitico antes de reaccionar. ¿Ok? Escuchar un poquito antes de reaccionar. Estudiar números 28 y 29 y que me expliquen el por qué Dios mismo, el mismo Eterno, determina que las ofrendas están vinculadas con las fiestas sagradas, con todas las santas convocaciones. ¿Por qué? Entonces, si el templo no está vigente y nunca va a estar vigente de acuerdo a la opinión de muchas personas, entonces, ¿por qué en Zacarías dice que las naciones subirán a guardar Pentecostés? Tabernáculos. Tú no puedes guardar tabernáculos si no ves la luna nueva de Yom Teruah. Tú no puedes guardar Pentecostés si no ves la luna nueva de Nisan, de sábado a sábado. ¿Ok? De luna nueva a luna nueva. Isaías. Que yo no entiendo. Entonces, el Eterno está vinculando el ciclo agrícola con el altar, con el sacerdocio, para santificar los tiempos sagrados desde Jerusalén. No hay otro templo, no había. Los que habían no eran legítimos. Ellos trataron de construir un templo en Egipto, no era legítimo. Era ilegal. Construyeron otro templo en Samaria, era ilegítimo. No son legales. Yo no he encontrado que en Qumran construyeron un templo. Nunca. No hay evidencia de eso para nada. Hemos llegado despreciando a Israel, el sacerdocio que Dios estableció, el templo que Dios estableció, el pueblo que Dios estableció, de tal forma que movemos ahora el lugar donde Él puso su nombre para el Qumran, no Jerusalén. Está cerca del Mar Muerto. ¿Ok? El sacerdocio ahora de Aarón a Melquisedec, algo que nadie dijo, ni el mismo Yeshua, aplicado a nadie en Israel. Fue el escritor de Hebreos que se lo aplicó a Yeshua para explicar el rescate que Dios iba a hacer a través de él, utilizando número 35 como la base de esa tesis. Terminamos igualito que Efraín, igualito que las tribus del norte. Ahí está para todos los hermanos que quieren ser las tribus del norte. Hemos terminado igualito, cambiando las fiestas, el templo, localización del templo, el sacerdocio. Lo mismo que Jeroboam hizo. Bienvenidos a la dispersión que va a seguir continuando porque estamos en el mismo pecado que hizo Efraín. Lo mismo. Y este va a ser el último, en mi opinión. Este va a ser el que verdaderamente va a fracturarlo todo. De tal forma que esto no va a ser restaurado. Por eso yo voy a seguir estudiando y buscando y educándome. Porque yo no voy a ir con eso. No puedo. He trabajado mucho tiempo, los últimos 26 años, para ver tristemente el rechazo continuo de las cosas santas que ahora estamos inventando nuevas. Es el producto del no querer someternos a las cosas santas. Es el producto. Y lo estoy diciendo en confianza y lo estoy diciendo no en arrogancia, pero con evidencia. Porque para mí esto es muy preocupante.
es demasiado preocupante. El saber que nosotros estamos apartándonos del modelo bíblico que Dios nos ha llamado. Así que vamos a leer aquí, vamos a leerlo un poquito y vamos a estudiar este punto, ¿ok? Para ver si lo que estoy diciendo tiene sentido o no. Vamos a estudiar. La evidencia del calendario en el primer siglo. Después de la resurrección, Yeshua nunca mencionó nada sobre ningún problema con los calendarios. Nunca dijo nada sobre un nuevo calendario, sobre un nuevo sacerdocio. Nunca dijo a los apóstoles que dejaran ir al templo. Nunca habló en contra de las ofrendas del templo. Nunca les dijo a los discípulos que dejaran de seguir las fiestas en el primer siglo. Y menos de ir a Jerusalén. Porque es un mandamiento. ¿Quién tenía la autoridad de declarar las fiestas en el primer siglo y los tiempos señalados? Esa es la pregunta. ¿Quiénes tenían la autoridad de declarar las fiestas y los tiempos señalados? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Ok? Y yo entiendo que cuando este estudio salga al público, va a haber mucha adversidad, va a haber mucho debate, va a haber muchos ataques. No hay problema. Ponga su evidencia bíblica que se pueda validar. Ponga su tesis para que los hermanos puedan medir la evidencia. No en opinión, porque el más que grita no es el que gana, es el que tiene la evidencia bíblica, porque el que debe ganar es el Eterno con la evidencia. Lo que Él dice es lo que debe ser lo que nos rige en nuestra vida espiritual, no lo que yo digo personalmente. Ninguno de estos libros tiene la autoridad de ir en contra de la palabra. Ninguno de ellos, ninguno. Solamente son recursos para ayudarme a algunas áreas que no tengo conocimiento. Pero muchas personas pueden leer lo que dice el texto. Mira lo que dice ahí. Y lo leí, el último estudio lo voy a leer de nuevo. El Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y tu familia llevarán la culpa del santuario. Y tú y tus hijos llevarán contigo la culpa del sacerdocio. Cuando terminemos este estudio, usted va a ver lo importante de entender esos versículos. Porque si usted no es parte del sacerdocio de Aarón y está declarando un calendario que no tiene la autoridad para declararlo, está usurpando la autoridad. Y le voy a recordar que esto vino después del evento de Coré, que trató de usurpar la autoridad de Aarón y de Moisés. Y por ende hubo juicio. Y yo no tengo que ser un profeta para entender lo que va a ocurrir con nosotros si seguimos en la forma que vamos. Es básico. Seguimos los puntos bíblicos de cuando el pueblo se rebela en contra de Dios. Siempre hay juicio, siempre hay exilio, siempre hay persecución y siempre hay tribulación. Estamos nosotros peleando con las cosas santas, pueblo de Israel, entre las naciones. Les ruego que reconsideremos nuestros caminos. No quiero ni que me crean a mí, miden la información. Regresemos a nuestro Dios, nuestro Creador. Obedezcamos a nuestro Rey, nuestro Creador. Seamos fieles a lo que el Dios dice. Si lo que estamos haciendo se alinea con lo que el mundo judío hace, ¿cuál es el problema? Si ellos lo están haciendo bien, perfecto. Si lo que hacemos se alinea, si correctamente, bíblicamente, se alinea con los cristianos, si están haciendo algo correctamente, no hay ningún problema. Si ellos están haciendo algo correcto y el judío hace algo correcto de acuerdo a la Biblia, yo no debo tener ningún problema a seguir lo que la Biblia dice. Pero yo no voy a seguir algo que yo sé que está incorrecto en los dos lados. Yo prefiero pelear por la santidad de mi Rey y pararme y decir al pueblo: consideren sus caminos, vamos a reevaluar dónde vamos, cómo vamos caminando y la dirección que vamos guiándonos. Si no hay una conversación y no hay un diálogo para comparar información, sin debate, solamente presentando la información, nunca vamos a poder crecer. Van a haber grupos aquí, grupos acá, todo el mundo tirándose cuando en realidad ninguno de nosotros sabemos nada. Y no podemos seguir adelante descartando la información, minimizando información, porque no estás de acuerdo con tu teología. Eso no es una forma educada de manejarnos. Entonces yo voy a dejar este libro porque dice algo que me reta mi teología, que es verdad. No, yo tengo que ahora medir. Oh, wow, no sabía eso. ¿Dónde lo dice la Biblia? Voy a buscarlo. Ok, oh, wow, es verdad, la Biblia lo dice.
Jatanu lefaneja, rajem aleno. Señor, el pecado contra ti, ten misericordia de mí, de nosotros. ¿Sabes cuántas veces me ha ocurrido eso en los últimos 15 años? Y por eso hoy día puedo decir que el Eterno ha sido bueno conmigo. Porque mientras más uno enseña y más responsabilidad hay. Y yo prefiero decirles a ustedes que consideren sus caminos y valídenlo. Aunque peleen conmigo, pero valídenlo. Valídenlo, léanlo aunque estén peleando conmigo. Y si estoy equivocado, me corrigen con evidencia. Pero si aún estamos correctos, si la palabra está correcta, tenemos que recurrir a Él para que nos guíe. Esto es importante, ¿ok? Entonces, mire, vamos a continuar acá. Números. Ellos cargan la culpa del santuario y del sacerdocio. Si ellos toman una decisión, ellos cargan la culpa. En referencia al calendario era el Sanedrín, compuesto de 23 sacerdotes, 23 levitas, 23 israelitas, y estaba el Nazí y estaba el segundo en el poder. Ellos se encargaban de las cosas santas. Los sacerdotes se encargaban de eso porque ellos tenían que estaba vinculado con el altar. Cuando la luna nueva y cuando Pesach y Shavuot y Yom Teruah y todas estas santas convocaciones estaban vinculadas con el altar, con las ofrendas, como les hablé anteriormente, que el pueblo y el altar está vinculado cuando Moisés roció el documento y el altar y el pueblo. Eso lo sale del ámbito secular. Ahora cae bajo el ámbito legal, que es a través de Sanedrín, el cuerpo judicial que Dios mismo estableció. En el libro de Números, en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, te dice que Dios estableció un cuerpo judicial con autoridad para tener jueces que determinan estas cosas. Nosotros no queremos someternos a nada, pero nos sometemos a cualquier persona que sale de cualquier lugar, pone un canal de YouTube y ahí lo que dice es lógico y lo seguimos. Con eso sí nos sometemos y los defendemos, aunque hagan defraude, aunque mientan, aunque hieran a la gente. Pero a los que tienen la Biblia, a los que enseñan la evidencia, se minimiza y eso es un problema. Porque entonces estamos hablando en contra de las cosas santas. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Dice, además, haz que tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, se unan a ti y te sirvan, tú y tus hijos contigo, delante de la tienda del testimonio. Ellos cumplirán con tu responsabilidad y la responsabilidad de toda la tienda, pero no podrán acercarse a los utensilios, ni al santuario, ni al altar, porque ni tú ni ellos, para que tú ni ellos mueran. Y le voy a pedir un favor, voy a hablar con confianza, voy a hablar con propiedad, voy a hablar directo porque ya esto no tiene que ver ni conmigo ni con lo del camino, esto tiene que ver con el caos que va a venir, que esto va a causar. Y yo quiero estar claro que por lo menos con nosotros hay una línea que si estudias conmigo vamos a seguir, porque está vinculada con la Biblia, se puede validar. Y en esto son cosas santas y tenemos que levantarnos y defenderlo porque es el honor de Dios. Entonces, yo enseñé anteriormente en el curso del templo. Los que quieren aprender de eso, por favor, vayan a teshuva.tv o sabiduría-en-la-torah.com para ver el curso 104, en la cual tengo la línea de este estudio desde Pascua hasta Hebreos. ¿Ok? Y lo pueden ver y entender un poco mejor. Pero aquí esto está vinculado. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 44, le dice que son los hijos de Sadoc los que determinan las cosas santas del altar. Entonces, si las ofrendas están vinculadas con el altar, porque en número 28, todas las ofrendas estaban vinculadas con las santas convocaciones, dice, pero los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, que atienden la responsabilidad de mi santuario, el Qumran no tenía santuario. Cuando los israelitas se desviaron de mí, se acercarán para servirme, estarán delante de mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Pero es que en el Qumran no se hacían ofrendas, declara el Señor. Vendrán a mi santuario, se acercarán a mi mesa, ese es el altar. No había un altar en el Qumran. ¿Ok? Y obedecerán mi ley. Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano y mostrarán la diferencia entre lo puro y lo impuro. En cualquier litigio, oigan esto, en cualquier litigio, ellos mismos presentarán para juzgar según los juicios, juzgarán conforme a mis leyes, mis estatutos y guardarán todas mis fiestas y consagrarán mis sábados.
Pregunta. ¿No es el primer día de pan sin levadura y el último día Shabbat especial? ¿No es Shavuot un sábado especial? ¿No es Yom Teruah un sábado especial? ¿No es un Yom Kippur un sábado especial? ¿No es el primero y el último día de Sukkot un sábado especial? ¿Quién consagra eso? ¿El Qumran? Donde no hay templo, donde no hay altar, donde no habían ofrendas. Se dice que habían hijos de Sadoc allí, pero los mismos judíos, por cierto, yo llamé a un rabino, le pregunté, me dice, ¿pero quién está enseñando eso? Un rabino de 35 años, le pregunté, oye, ¿ustedes saben del calendario de Sadoc? Y dice, ¿qué es eso? Eso es algo que solamente en la dispersión se inventa. Ahora, se asumía, de acuerdo a algunos arqueólogos, de que en el Qumran fueron descendientes de Aarón, pero nunca pudieron probarlo. Es posible que sí ocurrió, que habían descendientes de Sadoc en el Qumran. Sabemos que hubo un tiempo, en el tiempo de los amonianos, donde hubo una separación de fariseos y de sacerdotes que salieron de algún lugar. Y es posible que muchos de ellos se fueron allá. No hay problema. Ok, si eso es verdad, pues vivieron allí, no hay ningún problema. Pero no tenían la jurisdicción de declarar nada santo, porque requiere el altar, requiere el templo, requiere las ofrendas, requiere el Sanedrín. Si hubieran sido hijos de Sadoc, perfecto, pero no están saliendo de Jerusalén, donde Dios ha puesto su nombre. Y eso lo vamos a cubrir. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, vamos a ver. Todos los tiempos sagrados están conectados con el altar. Esta es la clave. La manipulación de la sangre y las ofrendas diarias se encuentran en el libro de Números. Adonai habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento, de mis ofrendas encendidas, de olor apacible para mí, a su tiempo señalado. Eso no puede ser cuando uno diga, cuando en el Qumran digan, cuando en el mundo occidental diga. Eso es cuando Dios decía en el tiempo señalado que le dio la autoridad a los hijos de Aarón para determinar esas cosas. Números 18 lo dice. Dice, le dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Adonai. 2 corderos machos sin defectos en su primer año, como holocausto continuo cada día. Ofreceréis un cordero macho por la mañana y el segundo cordero lo ofreceréis en la noche, al anochecer. 1/10 parte de efa de harina finamente molida como ofrenda de cereal, mezclada en 1/4 de medida de aceite batido. Es un holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí. Esto proviene de Dios. Estos son los versos que hablan acerca de las ofrendas. Quiero que noten. Nisan, Pesaj, la preparación del cordero. Primero y último día pan sin levadura. ¿Okay? Pero están notando que aquí, número 28, todos están vinculados. El 29, 28 y 29 tienen que ver con todas las santas convocaciones. Si nosotros, esa es su tarea, por cierto. ¿Qué? 28-16. El mes primero, el día 14 del mes, será Pascua del Señor. Pero si sigues leyendo, vamos a leer. El 15 de este mes habrá fiesta. Por 7 días comerán pan sin levadura. El primer día habrá santa convocación, Shabbat. ¿Quién determina lo santo y lo profano? Recuerda, ellos no pueden guardar eso si la luna nueva fue declarada del Sanedrín. Y recuerda que la luna nueva, si vamos a número 28, versículo 11. La luna nueva. También al principio de cada mes ustedes presentarán en un holocausto al Señor 2 novillos y un carnero, 7 corderos de 1 año y sin defecto. Quiere decir que la luna nueva también está vinculada con el altar. Si la luna nueva, como está vinculado con el altar, con la manipulación de la sangre, que dediqué 3 horas y media para explicar eso. Entonces, ¿cómo puede usted ahora determinar un calendario cuando no está el mecanismo del altar, ni el templo, ni Sanedrín, sino el conteo que fue establecido por el último Sanedrín? Es porque no queremos que los judíos digan nada, porque los judíos ni tienen tierra, ni son judíos,
ni son nada ahora de acuerdo al mundo occidental. A eso hemos llegado nosotros. Increíble. La mentalidad que aprendimos en el sistema religioso la estamos trayendo acá ahora mismo a las cosas santas. Y eso nos va a costar a todos. Recuerda, honor individual, honor colectivo. Vergüenza individual, vergüenza colectiva. Nos afecta a todos. Yo me estoy preparando. Por lo menos yo le oro al Eterno que yo hice lo posible, lo mejor con las personas que escuchan para poder defender en lo que yo pueda, lo que yo entiendo. Y si yo estoy equivocado, créeme, si el calendario Sadoc es el correcto, después de estudiarlo, yo estuviera de cabeza siguiéndolo. Pero es lo que yo he podido estudiar. A lo mejor me falta más información. Estoy dispuesto a escuchar más, pero también escucho el otro lado. Ok, seguimos. Dice, voy a regresar acá porque me fui del verso. Entonces hay ofrendas para el primer día pan sin levadura. Y lo mismo ocurre con todos. Si vamos a buscar todas las fiestas, 28 de Nisan de 15 a 21 te lo dice. Ofrenda. Nisan 16. Primeros frutos. Mira lo que dice. También el día de los primeros frutos, cuando ustedes presenten una ofrenda de cereal nueva al Señor, en la fiesta de las semanas tendrán santa convocación, no harán trabajo servil. Vamos a seguir leyendo. Versículo 26. Ofrecerán un holocausto con aroma agradable al Señor. 2 novillos, un carnero, 7 carneros de un año. Quiere decir que habían ofrendas cuando se contaba el omer. Cuando el omer, la canasta tenía que tocar el altar. Cuando el altar era mecida por el sacerdote. Y después tocaban el altar, ponían la ofrenda, requería una ofrenda y de ahí continuaba el nuevo conteo del omer. Si usted está contando el omer de acuerdo a como usted lo cuenta, está en contra del procedimiento que se hacía en el templo. Estamos causando mal, porque ya eso proviene de las cosas santas. Eso lo estableció Dios, establecido en el monte Sinaí. Ahora tenemos problemas. Por eso están tocados. Pero no te preocupes, no hay que estudiar el templo. Ya eso pasó. Pero tenemos 1000 conteos del omer, que está vinculado con el altar, con el templo, con el sacerdocio. ¿Están viendo la confusión? Entonces, seguimos. Si siguen esa tarea, van a ver lo mismo en el capítulo 28 y 29. Vamos al capítulo 29. El mes séptimo, el mes primero del mes, tendrán santa convocación. El versículo 2. Ofrecerán un holocausto como aroma. Lo mismo. Todos tienen ofrendas. Todas las santas convocaciones. Quiere decir que son santas. Kadosh. Y ya hablamos el último estudio acerca de lo que Dios santifica. Nadie le puede quitar el estatus. Y si los cambias, estás entonces cambiando las cosas santas. Asuntos legales del calendario. Estos son los puntos que voy a cubrir. Levítico 23:1-2 y versículo 44. Dios ordena las fiestas. Y de ahí te voy a dar una explicación. B. Reconocimiento de la autoridad del Sanedrín. Te voy a explicar qué jurisdicción tenía el Sanedrín. C. La autoridad legal dada por Dios al cuerpo judicial. Vamos a estudiar eso, cómo eso ocurre. D. Jerusalén, el nombre donde Dios puso su nombre. Y E. Sukkot se celebra ¿cuándo? ¿Cómo tú sabes si el calendario Sadoc está correcto o no? Si lees Éxodo, versículo 23, versículo 1 al 19, te das cuenta que el calendario Sadoc está fuera de orden. Porque ellos lo celebran antes que la cosecha sea recogida en Israel. Y el mandato te dice que después de la cosecha. Y todo es de acuerdo a su tiempo. ¿Me están siguiendo ustedes en el chat? ¿Tiene sentido hasta el momento? Ok. Entonces, vamos a investigar cada uno de estos puntos. A, B, C, D. A ver qué nota yo puse aquí. Ok. Primera de Reyes, todos los versos quiero leerlo más tarde. Entonces, el sacerdote y los asuntos legales del calendario. Vamos a hablar acerca de esto. Dios ordena las fiestas. Levítico 23. Yeshua reconoce la autoridad del Sanedrín. Mateo 23, 1 y 2. Autoridad legal dada a Dios por el cuerpo judicial. Deuteronomio 16, 17. Jerusalén es el lugar donde Dios puso su nombre y cuando Sukkot es celebrado, antes o después de la cosecha. Entonces vamos a cubrir el A. Yeshua mismo dice, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los israelitas,
en Deuteronomio, perdón, no fue Yeshua. Eso lo vamos a hablar ahorita. Mateo 23. Pero Dios habló a Moisés diciendo, habla a los israelitas, diles las fiestas del Señor, y la palabra fiesta no aparece en el hebreo, por cierto. ¿Ok? Esa palabra no aparece en el hebreo. Michre Jodesh, santas convocaciones. Que convocaréis son asambleas santas. Estas son mis fechas señaladas. Quiere decir que son fechas de Dios. Así anunció Moisés en el versículo 44. Si tú lees otras versiones, decretó. Y Moisés era el líder del campamento. Se establece un orden judicial de autoridad. El pueblo proclama, pero Moisés declara. El sumo sacerdote, esto es algo que no sabía, hasta como 2 años atrás. El sumo sacerdote no era el que declaraba la luna nueva. Era el líder de Sanedrín en el Sanedrín con los hombres que eran los testigos. Si vamos a el tratado yo creo, Rosh Hodesh, podemos ver eso, y el Sanedrín también habla acerca de eso. Mateo 23, con la silla de Moisés, que estamos viendo aquí. Yeshua reconoce la autoridad del Sanedrín. Yeshua dijo a la multitud y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Por tanto, presten atención a lo que dicen y pónganlo en práctica. Pero no hagan lo que hacen ellos. ¿Ok? Perfecto. Estoy de acuerdo con eso. Si Dios dice que todas las fiestas sagradas están de acuerdo a sus tiempos señalados, y después un rabino o un maestro cualquiera dice que no, que es su tiempo señalado en su propia interpretación, ¿no estaría haciendo lo mismo que se estaba haciendo aquí en el primer siglo? Que Yeshua le está diciendo a la gente que no sigan lo que hacen, pero que sigan lo que dicen, en el sentido de la Torá. Si la Torá lo dice, eso hazlo y póngalo en práctica, pero no hagan lo que están haciendo. ¿Tiene sentido lo que dije? ¿Ok? Entonces, dice, por lo tanto, presten atención a lo que les dicen. ¿Por qué? Porque están sentados en la cátedra de Moisés, te están enseñando Torá. En otras palabras, haz lo que Moisés te dice, pero no hagan lo que ellos te hacen. ¿Ok? ¿Cómo se creó el tribunal judicial? El Sanedrín. En Deuteronomio 16, versículo 18, dice, nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Pregunta. ¿Dice ahí que tienen que creer en Yeshua para hacer su oficio? Entonces, ¿por qué hoy día la gente dice que no reconocen un Sanedrín, que no creen en Yeshua? Cuando Yeshua vivía en el primer siglo y el Sanedrín no creía en él. Pero como fue establecido por Dios en Deuteronomio y en el capítulo 17, Yeshua, como el Hijo del Dios viviente, respetó los estatutos que Dios mismo dio. Un argumento medio raro que tiene la gente hoy día, que si no creen en Yeshua no pueden hacer su trabajo. Eso no tiene lógica. Ahora, obviamente, queremos que si creen en Yeshua, a nosotros nos conviene. Pero eso no quiere decir que ellos pueden juzgar en contra de lo que la Torah dice. Porque si un creyente en Yeshua va a un juez de Israel que cree en Yeshua y usted está rompiendo el mandamiento, el hecho de que él cree en Yeshua no quiere decir que va a justificar usted romper el mandamiento. Por cierto, tiene que ser más firme. Porque si cree en Yeshua y es líder de Israel y él compromete el mandamiento para juzgar lo que es el juego del compromiso porque usted cree en Yeshua, entonces no está siendo juez justo. Tiene que hacer lo que la Torah dice, crea o no. Eso es lo que se tiene que hacer. Dice en Números, ¿dónde lo dice? El versículo 18, nombrarás jueces y oficiales para ti en todas tus ciudades que el Señor te da, en todas tus tribus, y dictarás juicios justos para el pueblo. Se tiene que ver con los Beit Din en cada comunidad que había, mínimo 3. No subvertirás la justicia, no aceptarás excepción de personas, no harás excepción de personas, lo que acabo de decir. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los ciegos y falsea la palabra de los justos. Justicia, solo justicia buscarás para que vivas y tomes posesión de la tierra que el Señor te da.
Deuteronomio 17, versículo 8 en adelante. Esa es su tarea para leer, es muy claro. Si un asunto es demasiado difícil para ti, por ejemplo, disputas entre sangre y sangre, entre demanda legal y demanda legal, entre asalto y asalto, o asuntos de discernimiento en tus ciudades, entonces te levantarás, e irás al lugar en que el Señor tu Dios escoja. Y Él escogió a Jerusalén para poner su nombre. No Qumran. En ningún lugar hay evidencia que se ejecutó nada legal del Qumran. ¿Okay? En la Mishnah, Rosh Hashanah, dice, después de que los testigos hayan interrogados a su testimonio de la luna nueva, el presidente del tribunal dice, es santificado, y todo el pueblo responde después de él, es santificado, lo es santificado. ¿Quién era ese pueblo que habló aquí? Los líderes de Sanedrín. Eso es lo que dice el recurso de la Mishnah. Gracias, Gerardo. ¿Están conmigo? ¿Están notando que el tono es un poquito diferente? Porque esto es serio. Esto está creando un gran caos en el mundo americano y ya entró en el mundo latino. Y no se va a tomar menos de 6 meses que lo más que todo el mundo va a estar hablando acerca de esto. Y yo voy a estar haciendo esto, tomando mi té. Tranquilito, porque ya yo sé lo que yo creo y los hermanos que me siguen, que estudian conmigo, podemos concretar algo que es bíblico. Y usted puede enseñar a sus congregaciones. ¿Okay? Entendiendo que tenemos que rectificar si decimos algo mal. ¿Okay? Seguimos. Luego irás a los sacerdotes, a los levitas y al juez que esté en funciones en aquellos días y preguntarás y ellos te anunciarán el veredicto. Pero ¿dónde van a estar ellos? Luego irás, ¿dónde? Al lugar donde él escogiera poner su nombre. No dice el Qumran. Dice el lugar donde puso su nombre. Y de acuerdo a la evidencia, familia, todos ustedes pueden contestar. ¿Dónde fue que Dios escogió para poner su nombre? ¿El Qumran o Jerusalén? Ok. Y ejecutarás exactamente la decisión que te anunciaron desde el lugar que el Señor escoja. Y observarás diligentemente conforme a todo lo que te instruya. Y así, conforme a la instrucción de la ley que te enseñen y conforme a las decisiones que te digan, harás. No te desviarás de las palabras que te digan, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y el hombre que menosprecie, el sacerdote, que está para ministrar en nombre de Adonai tu Dios, o al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no volverá a portarse con soberbia. Pregunta. Esto incluye todos los decretos que ocurrieron en la Edad Media por el judaísmo moderno. No. Por eso es que yo no sigo el judaísmo moderno. ¿Ok? Porque yo sigo hasta lo último que fue decretado por Sanedrín. Por eso es que algunas cosas aparentan que soy judaísmo. No, yo no sigo el judaísmo. Yo sigo lo que sé que se alinea con esto. Y hacemos algunas cosas en Roca Eterna que se alinea con estas cosas. Eso es lo que yo les he enseñado. Pero no estoy siguiendo algunas costumbres que sigue el judaísmo moderno, porque esas cosas no fueron decretadas de Jerusalén por el último Sanedrín, por cierto. Esto es un problema que un rabino me dijo a mí en Israel. Que cuando se restablezca el altar y se restablezca el Sanedrín, el judaísmo moderno va a ser un desastre. Porque todos se tienen que someter a lo que se dice. Y hoy día, los que estaban en el supuesto Sanedrín, ninguno se llevan bien. Son diferentes ramas y el pueblo no los respeta. Es interesante lo que está ocurriendo en Israel. Pero cuando se establezca el altar, tiene que haber un Sanedrín. Y por cierto, esto va a ser un punto de contención. Cuando investiguen que se están guardando calendarios por gente en la dispersión, hacerse llamar Israel y que va en contra de los decretos de la Torá, ellos tienen la autoridad de llamarlos porque son cosas santas. Llamaron a Pablo y Gamaliel, no llevaron a los discípulos a ver al Sanedrín en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, los discípulos fueron llamados para que dieran cuenta ante el Sanedrín. Pero como no hay una ley en la Torá que diga que no se puede enseñar en el nombre de tu rabino, que es Yeshua,
Pues entonces no lo encontraron culpable. ¿Por qué no los encontraron culpables? Porque estaban siguiendo la Torá, estaban subiendo al templo, estaban guardando el mandamiento, estaban haciendo lo que todo el mundo hacía. Lo único que creían que Yeshua era el Mesías. Pero eso no era un conflicto para ellos. Gamaliel los defendió. Y se fueron libres y continuaron en el templo enseñando todos los días acerca de Yeshua. Miren, interesante. No fue hasta cuando Pablo llegó que comenzó el caos con la línea de los saduceos, que no querían saber porque el mensaje de Yeshua era un mensaje antiimperial. Imagínate el emperador saber que están siguiendo a otro Mesías que consideran el rey. Quiere decir que eso es una usurpación de la autoridad que el emperador le dio a Herodes. Por ende, ellos pensaban, van a destruir nuestro sacerdocio, van a destruir el templo, vamos a perder nuestro negocio. Entonces la línea sacerdotal, una familia, todo este problema viene por una familia. Ananías y sus hijos. Una familia. Busca el Talmud y lo vas a ver. El Talmud mismo habla pésimo de Ananías. Te explica de la corrupción que ellos tuvieron. Pero eran hijos de Sadoc, eran hijos de Aarón. Tenían el derecho al oficio, pero cargaban la culpa de su corrupción. ¿Ok? Tenían el derecho de manipular la sangre, pero la corrupción, ellos cargaban la culpa de su sacerdocio. Eso es lo que dice el Números 18. Continuamos. En el libro de Números capítulo 11, y no voy a leer todos los versos, pero habla acerca de los 70 miembros del Sanedrín. Fue ordenado por el mismo Dios. ¿Ok? Entonces, esa es su tarea, por favor, estudien esos versos. Habían 3 tribunales. Uno situado en la entrada del templo, que estaba aquí al sur, a la mano izquierda de la pantalla. Otro, la puerta del atrio del templo. Estaba aquí, exactamente aquí. ¿Ok? Y después el tercero en la cámara de piedra labrada, que se encontraba en Beit Aptinas, exactamente en esta esquina. Aquí, en el área profana. Profana quiere decir que no tenía mayor santidad. Esta área del edificio era más santa que esta área del edificio. ¿Por qué? Porque la puerta aquí daba hacia afuera, mientras que la puerta de aquí entraba para entrar hacia el lugar santo del altar. Por ende, se dividía el edificio en una mitad así. A la derecha era más santo que a la izquierda y se reunían en este lado. Ahí fue donde los discípulos fueron a encontrarse. Por cierto, hubo un tiempo cuando el Sanedrín ya no se reunía aquí. Se reunieron aquí en el pórtico real. Okay, después de que Yeshua resucitó, no sé si fue 1 año o 2 años más tarde, ya no se reunían en el Mishkan HaGazit, en la piedra labrada, se reunían en el pórtico real. Okay, eso es muy importante también. Así que habían 3 tipos de lugares donde se reunían. Aquí era de 3, afuera eran de 3. Aquí al frente, en la entrada del atrio de las mujeres, eran de 23. Y aquí en la cámara de piedra labrada era de 71. Es como la corte, ¿cómo se dice? Sí, se me olvidó ahora. Está la corte municipal, estatal, federal. ¿Ok? Municipal, estatal, federal. Diferentes jurisdicciones. Recuerden eso, ¿ok? Veían diferentes casos. Ahora, para entender eso, tiene que estudiar la Mishnah, porque la Mishnah te lo dice, cómo ellos podían ejecutar juicios. En el tratado del Sanedrín y en otros tratados de la Mishnah lo puedes ver. ¿Okay? Pienso que están aprendiendo algo nuevo hoy. Desde ayer hasta hoy hemos dado mucha información. Y todo esto está diseñado para entender la legalidad bíblica. No la teología, la legalidad bíblica. ¿Ok? Vamos a seguir. Función y autoridad. Vamos a ver la función y autoridad de ellos. Estamos hablando, dice, la cámara de piedra labrada, Mishkan HaGazit, donde se reunía el Beit Din, estaba situado en el lado sur del patio del templo. Midot, párrafo 4. También se utilizaba con fines de rituales. Los sacerdotes realizaban allí las inscripciones para el servicio diario de las ofrendas, así como la recitación del Shema en la mañana. 2. La mayor parte de la cámara se ubicaba en el patio de los laicos,
habían dos entradas. Una desde el patio de los sacerdotes, utilizada por los laicos, los sacerdotes, y otra la puerta del agua, utilizada por los laicos, la gente regular. El gran Beit Din se reunía diariamente en ese lugar, excepto, oigan esto, excepto en el Shabbat y los días festivos. Por eso es que Caifás, cuando se rasgó las vestimentas, era ilegal, porque estaba entrando ya lo que iba a ser Pesaj. ¿Ok? Es increíble. Y fue de noche. No se reunían de noche. Eso yo acabo de hacer un estudio hace poco acerca de eso, para que lo validen, por favor. Y los días festivos entre los sacrificios de la mañana y de la tarde. Entonces quiere decir que ellos se reunían entre las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde más o menos. No podían reunirse de noche. Eso es importante detalle, ¿ok? Tú lo encuentras en Tosefta Sanedrín, libro 7, párrafo 1. En Shabbat y los días festivos, cuando no había reuniones en la cámara de piedra labrada, los miembros del Beit Din se reunían en la escuela del monte del templo. Según los registros de las fuentes talmúdicas, el gran Beit Din tenía las 7 funciones que se manifestaban en parte como cuerpo y en parte a través de comités de sus miembros. Supervisaban el servicio del templo, que debía llevarse a cabo de acuerdo con la ley según la interpretación farisaica. Ok, 3. Se decidía qué sacerdotes se realizarían el servicio del templo. Supervisaban especialmente los actos rituales importantes, como el día de servicio del día de expiación. Lo pueden encontrar en Yomá. Estaban a cargo de la quema de la vaca roja, los sacerdotes. Entonces, mira qué interesante. Mira el tipo de conocimiento bíblico que tenemos. Hace poco, un señor que yo conozco, se llama Byron Stinson, que es muy buena persona, por cierto. Es una persona muy amable. Yo lo conocí y a mí él me cae muy bien como persona. Se volvió medio loco, pero es buena persona. Okay, te voy a explicar por qué. Él fue responsable de ayudar a llevar las 5 vacas rojas a Israel. Era un ranchero de Texas. Es un gran trabajo para Israel. Pero no le gustó el hecho de que no se movieron para ofrecer la vaca roja en el Monte de los Olivos. Tienen el pedacito de tierra en el Monte de los Olivos. Ellos tienen las vacas rojas. Pero el judaísmo, por la guerra, les dio miedo. Y los rabinos no tomaron una decisión. Pues una de ellas se eliminaron ya todas, por cierto. Ya esa ventana de oportunidad se fue. No sé qué vamos a hacer. Creo que vamos a tener que comprar una almohadita, estar cómodo porque, pues, anyway. Entonces, lo que él hizo, ellos decidieron pues tomar una de las vacas rojas. Y me consta porque yo hablé con él, hablé con las personas envueltas, y hablé con él, Byron Stinson. Me explicó cómo hizo el procedimiento. Lo llevaron a Samaria, una vaca ya descualificada. La idea era de que pudieran practicar. Un sacerdote hizo el degollamiento, ¿ok? Y la quemaron, pero no fue en el Monte de los Olivos. No fue de la forma prescrita. Él, Byron Stinson y un amigo recogieron las cenizas. La donaron al Instituto del Templo para que ellos pudieran hacer un análisis de las cenizas, cuánto litros de cenizas, cuánto tiempo duraban, un análisis. Ok, el problema es que él empezó a decir que ocurrieron unos milagros, que la ceniza de la vaca roja se pueden utilizar ahora para rociar a la gente para que haya milagros, cuando las cenizas nunca se usaban para eso. Ahora se está diciendo dentro de raíces hebreas de que la vaca roja fue degollada y usan sacrificado. Eso entiende la falta de conocimiento, porque la vaca roja no es un sacrificio, es un degollamiento. Y no pasaron por los requisitos que se supone que pase. Por favor, si usted va a hablar de la vaca roja, considere los recursos. Hoy día el mismo Instituto del Templo dijo que fueron descualificadas y que nadie ha hecho algo legal en referencia de eso. No me crea a mí, no hay problema. Pero, ¿qué más uno puede hacer? Hablar con las personas envueltas,
va a Jerusalén, enseña la vaca roja, va a los lugares, tiene los recursos, habla con las personas, pero todo el mundo escucha a los que no han ido, a los que no conocen, y los que dicen, no, fue sacrificada. Familia, vamos a informarnos, porque los que tenían el derecho para poder manejar lo de la vaca roja era el Sanedrín. Ahí lo dice, estaba encargado de hacer eso. Y hoy día ellos, los que estaban encargados, no lo hicieron. Por ende, no hay una vaca roja que está fielmente en la ofrenda, no la hicieron en el Monte de los Olivos. Perdón, no es una ofrenda, no es una ofrenda. Es un degollamiento, ¿ok? Ni un sacrificio tampoco. Un degollamiento. Y lo que hicieron me consta. Ahí sí que yo puedo poner todo, que no es legal. Así que dejen dentro de Raíces Hebreas de decir que la vaca roja fue degollada porque no ocurrió legalmente. La que degollaron no cualifica de acuerdo a la Torá. No cualifica. Entonces, si una persona sigue diciendo eso, está diciendo mentira y está causando que el pueblo peque. Y estamos lidiando con las cosas santas. Y si una persona agarra de esas cenizas y la usa para el uso personal, eso es mal. Porque eso es restringido para cierto uso por ciertas personas nada más. Es importante entender esto. Seguimos. Dice el número 4. Ellos estaban a cargo de la quema de la vaca roja y la preparación del agua de purificación. Cuando se encontraba el cuerpo de una persona asesinada, los miembros del Sanedrín tomaban la medida necesaria para determinar en qué ciudad, la más cercana al lugar de asesinato, se ofrecía una ofrenda de expiación. 5. También decidían sobre los diezmos de la cosecha. Juzgaban a la mujer sospechosa de adulterio y juzgaban a la mujer sospechosa de adulterio. Usted tiene la menor idea de cuántas personas se han tratado de debatir conmigo cuando yo digo que en Juan capítulo 8, Yeshua no tenía la legalidad de juzgar a la mujer adúltera, aunque ella era culpable, obviamente, pero eso estaba bajo la jurisdicción del Sanedrín y el texto te dice que ella la agarraron en el acto y que los mismos viejos, los ancianos, fueron los primeros que se removieron. Eso pertenecía al ámbito del Sanedrín. ¿Ok? Si era sospechosa de adulterio, en el caso de ella era adúltera, la penalidad era muerte, pero no trajeron al hombre, solamente a la mujer. No siguieron el procedimiento legal para encontrarlo a él y a ella culpable. Por ende, Yeshua no podía juzgarlos. Por eso la dejó ir. Le dijo, no peques más. Pero ella cometió un pecado de pesha, pecado de rebelión, la cual había una expiación en el día de expiación, que eso lo expliqué anteriormente. ¿Ok? Continuamos. Aunque era culpable, no podía matarla porque no pasaba el procedimiento legal, fíjate. Por ende, tenía accesibilidad a la expiación. Increíble, cuando entiende uno la Biblia, legalmente todo cambia, todo se alinea perfectamente. Le doy gracias al Eterno por este honor. Seguimos. También decidían sobre los diezmos, ya hablé de eso. También de la condenada a beber a las aguas amargas, organizaban los calendarios. Ellos lo hacían. No del Qumran, sino de Jerusalén. Y proporcionaban copias correctas del rollo de la ley y probablemente también al templo. En general, resolvían todas las cuestiones relacionadas con la ley religiosa y dictaban la decisión final sobre la sentencia del maestro que promulgaba puntos de vista contrarios. Oigan esto. En general, resolvían todas las cuestiones relacionadas con la ley religiosa y dictaban la decisión final sobre la sentencia del maestro que promulgaba puntos de vista contrarios sobre la interpretación tradicional de la ley. Así que siguen otro calendario. Esto va a ocurrir a mucha gente. El nombre de Dios en Jerusalén y su templo. Vamos a ver dónde dice la Biblia dónde estaba el nombre de Dios. Recuerda, el punto de vista del calendario de Sadoc que se determina de Qumran. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿De dónde proviene la autoridad? Vamos a ver. Dice, ¿acaso morirá Dios en la tierra? Mira los cielos y los cielos de los cielos no podrían contenerme. ¿Cómo podría esta casa que he edificado
No obstante, atiende a la oración de tu siervo y su súplica. Salomón orando. Oh Señor Dios mío, escucha la súplica y la oración de tu siervo. Hace hoy delante de ti, para que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa, sobre el lugar donde dijiste, mi nombre estará allí, para que escuches la oración de tu siervo hacia este lugar. Es Jerusalén, la dedicación del templo. Primera de Reyes 9:3, Adonai le dijo, he escuchado tu oración y la súplica que has presentado ante mí. He consagrado esta casa. Pregunta al cuarto, ¿qué ocurre cuando Dios consagra algo? ¿Alguien puede quitarle el estatus de lo que Dios consagra? Entonces, he consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estará allí para siempre. Segunda Crónicas 6, versículo 4 al 7 dice, y dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló con su boca a David mi padre, es Salomón hablando, y con sus manos lo ha cumplido diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no escogí ciudad alguna entre las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviera mi nombre, ni escogí hombre alguno para que fuera líder de mi pueblo Israel, pero escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí, y he escogido a David para que esté sobre mi pueblo Israel. Ahora bien, David mi padre tuvo en su corazón edificar una casa en el nombre de Adonai, Dios de Israel. Pero ¿dónde es que dice la Biblia? Jerusalén, no el Qumran. Una pregunta a la audiencia. ¿Ustedes saben dónde está el Qumran en conexión con Jerusalén? Qumran. No hay mapas. Es con N, ¿verdad? Qumran. O Qumran. Vamos a ver. ¿Dónde queda por aquí? A ver si lo conseguimos. Judea. Jericó. No, aquí está Jerusalén. Mira aquí. Mira dónde se encuentra el Qumran. Y mira dónde está Jerusalén. Pregunta. ¿Dónde dijo Dios que puso su nombre? ¿Aquí, a la orilla del río Jordán, del Mar Muerto? ¿O Jerusalén? Si usted sigue el calendario de Qumran, de Sadoc, está en una directa transgresión a lo que Dios mismo dijo. Entonces yo no recomiendo que ninguna persona que siga el camino, los del camino, sigan ese calendario, porque legalmente no se habilita de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, dice, ¿cuándo se celebra Sukkot? ¿Antes o después de la cosecha? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuándo se celebra Sukkot? ¿Antes o después de la cosecha? De acuerdo al Qumran, si yo busco en el calendario, alguien que lo busque, búscate ahí el calendario Sadoc, cuando celebran Sukkot. Just write that down. Te garantizo que va a ser en septiembre. ¿Ok? Este año Sukkot cae en octubre. Dice, ¿cuándo se celebra? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Están conmigo, ¿verdad, hermano? Ya casi termino, hermanos. Pero creo que esto es importante. Y sí soy celoso con estas cosas y yo sé que estoy hablando en propiedad y confianza. Por favor, no lo tomen como arrogancia. Es que me interesa mucho el cuerpo de Mashiach. Me interesa mucho la dirección que vamos. Por eso no estoy hablando acerca de mi revelación. Estoy hablando de lo que es legalidad bíblica. Respetemos lo que Dios dice. No entiendo por qué tenemos que seguir inventando cosas nuevas. ¿Por qué no seguimos lo que el Eterno dice? Si entramos al Evangelio por la gracia de Dios.
por la gracia de Dios, somos partícipes de esta bendición. Vamos a respetar las cosas santas. Vamos a estudiarlos. A ver qué dice. Aquí dice, vamos a leer aquí. El Sukkot del calendario sadoquita. Fecha fija. Sukkot comienza el 15 del séptimo mes. Que es ¿qué día es? El Sadok. El 6 de octubre. ¿Y cuándo comienza el calendario regular? En lo que lo busca, yo voy a seguir leyendo aquí. Dice, 3 veces al año, me celebrarás una fiesta. Guardaréis la fiesta de panes sin levadura, Pesaj. Durante 7 días comeréis panes sin levadura, como os mandé en el tiempo señalado, en el mes de Aviv. Porque en él salisteis de Egipto. Por cierto, si sigues el calendario de Sadoc, este mes es un mes más tarde o más temprano. Más temprano, por cierto. ¿Ok? Quiere decir que no va a ser de acuerdo a Aviv en Jerusalén, en Israel. Porque en él saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con la mano vacía. Y celebraré la fiesta de la siega. Ese es Shavuot, Pentecostés, con la primicia de vuestro trabajo y con y lo que sembráis en el campo. Y celebraréis la fiesta de la recolección de la siega al terminar el año. Léanlo conmigo. Cuando recojáis vuestro trabajo del campo. Quiere decir, el calendario regular es el 6 y el 7 de octubre. Y el de Sadoc es el 15, más tarde. El 15 de octubre, más tarde. ¿Eh? Está fuera del tiempo. Está fuera del tiempo. Entonces, no, yo no creo que ese es tarde. Yo creo que este año es más temprano. Hay que validar eso un poquito. Pero el calendario regular es el 6 y el 7 de octubre, que es el que seguimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Vamos a examinar esta parte. Dice, celebraré la fiesta de la recolección de la siega al terminar el año agrícola. ¿Ok? Cuando recogéis vuestro trabajo del campo. Entonces, si ellos guardan su Sukkot antes que se recoja el trabajo del campo, lo están haciendo fuera de tiempo. El año pasado lo hicieron así. Lo hicieron un mes antes de que lo hicieron yo creo que fue en septiembre. No recuerdo exactamente, lo hicieron un mes antes. Hay como 4 o 5 calendarios y este es el último y yo creo que este va a ser el más caótico. La evidencia del nuevo año, en el Nuevo Testamento, es que los discípulos mantuvieron el calendario declarado desde el templo. Primero, Juan 5, fiesta de los judíos. Hechos 20, Pablo en Shavuot. Hechos 2, el día de Shavuot, Pentecostés. Juan 7, cuando Yeshua subió al templo a guardar a Sukkot. ¿Qué calendario siguió él? ¿El del Qumran? Ya la gente se había separado de Jerusalén cuando estaban en el Qumran. Hoy mismo establecí que el Qumran había establecido ayer, por cierto, casi 150, 160 años antes que Yeshua murió y resucitó. Antes que naciera, por cierto. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay evidencia en el primer siglo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ver. Vamos a leer los versos. Vamos a leer aquí, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén en el día de Pentecostés si le era posible. Pregunta, ¿fue a Jerusalén o fue a Qumran? Jerusalén. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en un mismo lugar. ¿Dónde estaban? En el templo, no en el Qumran. ¿Qué calendario? Obviamente tienen que guardar a Pascua de Jerusalén, porque él puso su nombre. En Juan capítulo 7, versículo 28,
El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotará río de agua viva. ¿Estaba dónde? En el templo. Entre medio de los días Hol Moed, de las fiestas de Sukkot en Jerusalén. Y entonces, ¿por qué Yeshua no subió? O bajó, perdón, hay que bajar al Qumran. ¿Por qué no bajó al Qumran y estaba en Jerusalén? Guardando las fiestas de tabernáculos. Él no dijo nada en contra. Créame que si ellos estaban haciendo las cosas ilegales de acuerdo a los tiempos sagrados, Yeshua lo hubiera dicho. Porque con eso no se compromete. Pero eso nunca fue un problema para él. Seguimos. Juan capítulo 10, 22. En esos días se celebraba en Jerusalén, la fiesta de dedicación. Sabemos que no es una fiesta señalada, es Hanukkah, pero ¿qué calendario estaban siguiendo? La que provenía de Jerusalén. ¿Y qué se estaba celebrando? La dedicación de la victoria de los griegos y la dedicación del altar y el templo. ¿Por qué él subió? Juan capítulo 2, 13. La Pascua de los judíos estaba cerca y Yeshua subió a Jerusalén. ¿No tiene lógica? Entonces, ¿por qué Yeshua, si supuestamente el calendario Sadoc es lo que nos rige ahora nosotros acá, que estamos en la dispersión los últimos 2000 años, porque en el primer siglo no lo hacían? En Jerusalén no. En Israel no. Solamente una secta dentro del Qumran, en las montañas, que se fueron de Jerusalén en un tipo de revuelta, en un tipo de protesta en contra de Jerusalén, porque sí había corrupción. Nadie puede decir que no. Nunca vamos a desmentir que había corrupción en el primer siglo. Pero el templo es de Dios, es santo. El sacerdocio es de Dios, era santo. Ellos cargan la culpa si profanan las cosas santas. Y Juan capítulo 5 dice, después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos. Yeshua subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque en hebreo que se llama Betesda. Subió a Jerusalén, ¿por qué? Si ahora supuestamente no se suponía que se respetara el templo ni el sacerdocio, ¿por qué ocurren estas cosas? Entonces, en conclusión, vamos a hacer una conclusión. Yeshua iba frecuentemente al templo durante las festividades, ya que estos eran momentos importantes. ¿Ok? Míralo aquí. En el calendario judío tradicional, Sukkot, el 2025 se celebra el 6 al 13 de octubre, pero el calendario sadoquita es probable que Sukkot caiga el 15 de septiembre. Eso es lo que llevo diciendo, un mes antes. Antes por cierto, cuando yo voy a Israel en noviembre, ya toda la cosecha ha sido recogida. Sí, todos los años yo voy en noviembre. Terminan ya en octubre. Por eso es que termina, Sukkot siempre es después que la cosecha es recogida. Este año, esta gente de Sadoquita está haciendo fuera del tiempo. Ok. Dice, ya que estos eran momentos importantes para la adoración y la reunión según la tradición judía, los evangelios registran varias ocasiones en las que Yeshua fue al templo de Jerusalén durante las principales festividades judías. Algunos de estos eventos clave incluyen Pascua cuando era niño. Cuando Yeshua tenía 12 años, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para la Pascua. Después de la fiesta, sus padres se fueron, pero Yeshua se quedó en el templo discutiendo la escritura con los maestros. Eso lo vemos en Lucas capítulo 2. Pascua después, durante su ministerio. A lo largo de su ministerio, Yeshua fue a Jerusalén para la fiesta de Pesaj. ¿Ok? Fiesta de tabernáculo en Juan 7. Fue a Jerusalén a la fiesta de Sukkot. Fiesta de dedicación a Hanukkah. Estas visitas enfatizan la participación de Yeshua en la vida religiosa del pueblo judío en Israel. Entonces, hay evidencia de que estaban guardando otro calendario que Yeshua, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, los discípulos estaban guardando algo diferente de lo que se estaba estableciendo en Jerusalén. La evidencia es no. Entonces,
legalmente, de acuerdo a la evidencia que he presentado hasta el momento, ¿es legal seguir el calendario Sadoc que va a inundar a este movimiento en los próximos años? Se lo estoy advirtiendo ahora porque ya entró. Ya eso entró. Es un lugar aislado, pero eso va a ser como si fuera un fuego. ¿Por qué? Porque incluye descartar el templo, la cual ya el movimiento está rechazando. E incluye rechazar el sacerdocio que Dios santificó, ordenó e ungió. Ya eso está ocurriendo. Ya descartan las futuras ofrendas en el templo. Ya eso ocurrió. Descartan ahora el pueblo de Dios como que no son judíos. Ya eso ocurrió. Y ahora están descartando la localización de la autoridad que Dios puso su nombre. Ahora entramos al problema más grande, cambiando la santidad del nombre. Si Dios puso su nombre en un lugar, hoy día está profano por los musulmanes, pero Dios puso su nombre en ese lugar para siempre. Aunque el pueblo islámico ha tratado de usurpar la autoridad, pero para Dios todavía es separado para Él. Todavía es el lugar donde puso su nombre, donde eventualmente estará el trono de su gloria, como dice Ezequiel 43. Por eso es que yo digo que va a ser un caos total. Solamente cambiaron la localización del templo, cambiaron el sacerdocio, cambiando los tiempos sagrados, cambiando muchas leyes bíblicas. Pero ahora están diciendo que Dios no puso su nombre de autoridad en su monte santo. Cuando Ezequiel, para terminar, vamos a ir a Ezequiel 43. Ezequiel 43. Quiero ir al lugar donde he puesto su nombre para sus pies para siempre. Lo vemos en los versos 6, 7. Este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los israelitas para siempre. Y cuando vamos al versículo 12, ¿qué es lo que dice? Dice, esta es la ley del templo, donde su territorio sobre la cumbre del templo, por todo alrededor, será santísimo. Así es la ley del templo. Ok, vamos a la Biblia hebrea. Quiero que lo vean en la Biblia hebrea. Hebrew Bible. Voy a buscar aquí. Hebrew Bible. Y vamos a buscar lo que es Ezequiel 43, versículo 11. El versículo 12, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Kadosh, Kodoshim. Esa es la palabra para santidad. Donde leímos en español que dice el lugar, el monte arriba, acá, santísimo, todo alrededor. Está la ley del templo, todo su territorio sobre la cumbre del monte, no Qumran, sino Jerusalén, por todo alrededor será santísimo. Y lo que usa la Biblia hebrea es la palabra Sabeit, Hadosh HaKodoshim. Usa el título lugar santísimo como santo de los santos. El vocabulario como si fuera el lugar santísimo. La cumbre, donde Dios puso su nombre. ¿Por qué es lugar Kadoshim? Porque Dios puso su nombre. Si removemos eso y podemos ahora que el Qumran es donde Él puso su nombre para declarar cosas que Él no ha puesto como autoridad, estamos profanando el nombre de Dios. Y por eso yo les digo que esto va a causar un gran caos en nuestros rangos. Y cuento con ustedes para aprender este estudio, usar la información y poder enseñar a sus grupos para cuando comience esta teoría, que no agarre un fundamento dentro de nosotros y podamos nosotros seguir obedientes a lo que Dios nos dice. Espero que haya podido presentar la información lo mejor posible. Me he esforzado lo más que yo he podido para que usted se sienta contento de la inversión que ha hecho
en este curso del templo. Por cierto, un estudio extra de 2 horas es porque eran 5 estudios y le di 6. Por favor, hable con sus amigos, compartan las redes, déjele saber acerca de estos estudios. Mostré recursos, la Biblia hebrea, la Biblia. La idea no es esconder nada para mi propia agenda. Yo lo que quiero es que el nombre de mi rey sea exaltado, que mi rey sea reverenciado, que mi rey sea respetado, que sus leyes nosotros nos sometamos a ellas, porque Yeshua lo hizo, Yeshua lo honró, y yo creo que nosotros debemos reciprocidad a Dios porque envió a su Hijo para que seamos rescatados por Él y ratificados con su sangre para obedecerle, para someternos a Él como nuestro Rey. No quitarle su trono, no quitar sus mandamientos, no cambiar su templo, no cambiar su sacerdocio, no cambiar su montaña, no cambiar su nombre. Israel, consideremos nuestros caminos. Regresemos a Dios nuestro Creador. Vamos a arrepentirnos y vamos a ser obedientes al Dios de la creación, porque Él nos ama aunque nosotros no lo merecemos. Y por ende yo le quiero ser fiel a Él y quiero educar al pueblo lo mejor que yo pueda para que podamos unirnos y ser un pueblo con un corazón, con un sentir, con un pensamiento y con una voz de honra, alabanza, reverencia y respeto a lo que nuestro Dios nos dice que hagamos y observemos. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Por favor, recuerde, suscriba en YouTube, en Teshuvah.tv, suscriba, comparta con sus amigos y también en la página de web. Y ayúdenos a promover estos estudios para que otras personas puedan tener una oportunidad de ver el contraste legal bíblico con las teologías y las teorías y otras posiciones, y se le brinda a la audiencia una mejor oportunidad de poder decidir de acuerdo a lo que la palabra dice, no lo que nosotros pensamos. Shalom a todos.